Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo un grandioso día. Me presento nuevamente. Mi nombre es Orlando Castaño. Soy administrador de sistemas informáticos y especialista en gestión y seguridad de bases de datos. Y llevo desempeñando mi labor en Solex como consultor BI y de la herramienta Tableau hace ya 2 años y pues una experiencia un poco más extensa con el uso de la herramienta. El día de hoy, pues la idea es dar un acercamiento a todo lo que es el tema de análisis de sentimientos, hacer extensa nuevamente la invitación para que se inscriban a los próximos webinars que está promocionando la compañía, para que a nivel, digamos, académico y conceptual, las diferentes compañías e instituciones tengan un acercamiento y tengan la posibilidad de ir haciendo un estudio más detallado de cómo los diferentes componentes de la analítica de los datos y del estudio de los datos nos puede ayudar a tomar decisiones de una mejor manera para nuestras estrategias corporativas, institucionales, políticas públicas, entre otros. ¿Sí? El calendario que tenemos propuesto, perdón, la fecha es el 3 de septiembre. Vamos a tener nuestro próximo webinar, que es análisis de marketing con Tableau. Luego tenemos una nueva presentación, que es sobre mejores prácticas en el desarrollo de los dashboard con Tableau. Y tenemos otro propuesto, aunque no es el último del año, es análisis de la cadena de suministros también, un dashboard desarrollado desde Tableau que puede ayudar a las compañías que utilizan, digamos, esta metodología o estos procesos de cadena de suministros a tomar decisiones y ver cómo es un buen análisis propuesto pues desde nosotros con base en la experiencia sobre el análisis de cadena de suministros. Pero bueno, empecemos con el tema que nos reúne el día de hoy, que es el análisis de sentimientos. Básicamente, este webinar está orientado a dar conceptos sobre qué es la metodología de análisis de sentimientos, cuál es su objetivo, cuáles son los diferentes métodos que nosotros podemos utilizar en definición y teóricamente de análisis de sentimientos y cómo nos puede ayudar a que el objetivo de nuestro negocio tenga un valor agregado teniendo en cuenta estos diferentes esquemas. Pero entonces, para hablar antes de análisis de sentimientos, nosotros tenemos que empezar a comentar sobre el tema de el procesamiento del lenguaje natural, el PNL o el NLP en sus siglas en inglés, que básicamente es la formulación e investigación de mecanismos informáticos que me ayudan o que ayudan, digamos, a las máquinas o al software que nosotros vayamos a utilizar a tratar de pensar o de hacer todos sus procedimientos y orientar sus diferentes algoritmos al pensamiento humano. ¿Sí? Es llevar ese lenguaje que nosotros interpretamos, ese lenguaje que nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana como seres humanos, orientarlo hacia las máquinas, muy de la mano de todos los procedimientos y de todos los estudios a nivel de inteligencia artificial, de machine learning, eh, y de la explotación de los mismos datos con metodologías como minería de datos, entre otros, ¿sí? Pero básicamente es eso, es que las máquinas interpreten o que las máquinas manejen ese lenguaje que nosotros hacemos cotidianamente, incluyendo todo el contexto que nosotros manejamos para nosotros comunicarnos como seres humanos, pero orientándolo hacia las máquinas, los sistemas informáticos como tal, ¿sí? Pero porque entonces estamos empezando con este tema y no directamente con la definición de qué es análisis de sentimientos, es básicamente porque análisis de sentimientos es una de las tantas actividades que se derivan del estudio del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Como su nombre lo dice, revisar los sentimientos o analizarlos es un tema mucho más del comportamiento humano que de cualquier otra situación informática. Entonces, por eso el análisis de sentimientos hace parte, es una tarea, una actividad que se deroga de esta misma.
inicialmente. El lenguaje natural y todo el tema de inteligencia artificial y machine learning tiene en sus enfoques dos, dos grandes temas, ¿sí? Todo lo que es el tema del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado, ¿sí? Estamos mencionando que los diferentes algoritmos que nosotros construimos para nuestros sistemas o nuestro software, el software que se esté desarrollando o el software que se esté integrando a las diferentes compañías e instituciones, es que esos algoritmos aprendan por medio de etiquetas de datos, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de esos datos, ¿sí? Teniendo en cuenta que después de comprender todos esos tipos de datos, el algoritmo empieza a determinar qué etiqueta debe asignarse a los nuevos datos que empiecen a ingresar a mis bases de datos, a los data warehouse, a los data lake, donde yo voy a consumir esa información para luego pues, hacer procesos de visualización y tomar decisiones, ¿sí? Pero la idea es que yo como ser humano guíe a mi sistema informático a etiquetar y dar a conocer esas diferentes etiquetas que tienen los datos para que el sistema vaya aprendiendo con base en esta experiencia inicial que se está dando, ¿sí? Y entonces el tema de aprendizaje supervisado se divide principalmente en dos grandes cohortes, que es el tema de las clasificaciones y el tema de las regresiones, ¿sí? Pero ¿qué es la clasificación? Pues la clasificación en el tema de aprendizaje supervisado trata de, y para análisis de sentimientos, trata de predecir una categoría a la que pertenecen los datos, ¿sí? Los clasifico, los enfoco y voy haciendo, digamos, ese procesamiento de acuerdo a lo que yo establecí primero, ¿sí? La clasificación básicamente es una técnica para determinar la clase a la que pertenece el dependiente según una o más variables que yo haya definido independientes y se utiliza para predecir principalmente todo lo que son respuestas netamente discretas. ¿Sí? Al contrario, o digamos como más complementario, cuando hablamos del tema de regresión, por ejemplo, ya métodos estadísticos como el tema de regresión lineal, entre otros, trata de predecir un valor numérico basado en datos observados previamente. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos dos enfoques, el aprendizaje supervisado vamos a revisarlo principalmente en el tema de la clasificación porque va muy ligado a todo el tema de análisis de sentimientos. Y la clasificación entonces la tenemos, digamos, subdividida a la vez en dos tipos de clasificaciones. ¿Sí? Todo el tema de lo que es la clasificación binaria y la clasificación multiclase. Cuando yo estoy utilizando una gran cantidad de datos, las diferentes fuentes de datos que actualmente existen, buscando hacer, digamos, además de BI, Business Analytics, dependiendo de la madurez de las compañías, o utilizando todas las herramientas que se tienen de Big Data en adelante, ¿sí? Lo que yo busco con este tema del aprendizaje supervisado y el proceso de clasificación es separar o segmentar todos los datos que yo tengo para poder hacer un análisis un poco más profundo de lo que necesito buscar. ¿Cuál es la necesidad que tiene mi compañía o cuál es la necesidad que tiene mi institución? ¿Cuál es el objetivo que tiene mi compañía para yo utilizar esos datos en búsqueda de ese tipo de conceptos? ¿Sí? ¿Cómo le doy valor agregado? ¿Cómo puedo atender mejor a mis clientes? ¿Cuáles son los principales inconvenientes o muy buenas recomendaciones que se están dando sobre algún producto o servicio que yo estoy ofreciendo, en este caso, a mi comunidad, ¿sí? A mi mercado? Entonces, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de variantes que yo tengo que empezar a analizar antes de hacer este proceso de segmentación y va muy ligado de las UVs que se manejan en todo el tema de Big Data y Business Analytics, que es el tema del volumen, qué tanta información tengo yo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de sistemas de información que me la estén proporcionando. Entonces, por ejemplo, para la toma de decisiones en las ciudades inteligentes,
en cuenta los semáforos inteligentes, las cámaras, todo lo que me está registrando, en este caso datos y que me los está proporcionando, van ligados a todo el tema del volumen, ¿sí? También va de la mano el tema de la velocidad, qué tan rápido se está compartiendo la información y vemos pues que actualmente las velocidades son muy altas y yo puedo compartir una publicación en Instagram y la están viendo ya al otro lado del mundo. Todo el tema de la conectividad es súper importante. Entonces también necesito hacer un análisis y una clasificación dependiendo de qué tan rápido quiero llegar a un segmento específico de acuerdo a lo que tiene o que entrega mi compañía o mi institución. ¿Sí? Adicionalmente, los datos ya tienen una variedad. Esa variedad es que ya tenemos no solamente los datos binarios, sino que tenemos textos, tenemos en formatos JSON, tenemos videos, tenemos imágenes. Todo ese tipo de datos se comportan de manera diferente y esa segmentación, esa clasificación es súper importante tenerla en cuenta porque nosotros necesitamos hacer un proceso de limpieza, de clasificación, antes de poder utilizar los datos y no utilizar lo que nosotros comúnmente llamamos en el medio, todo lo que son datos sucios, datos que no realmente no me van a aportar para hacer un análisis en concreto. ¿Sí? Ahí, digamos, llevamos tres Vs con todo el tema del manejo de los datos. Una cuarta V es el tema de la visualización, ¿sí? La visualización, lo que me está proporcionando actualmente, y va muy de la mano de nuestro fabricante, en este caso Tableau, es que yo no tenga esas tablas de datos con las que comúnmente con otras herramientas lo que hacía era cruzarlas y revisarlas con un experto, sino que los usuarios finales, sin la necesidad de que sean ingenieros en sistemas, sin la necesidad de que tengan una especialización en temas de análisis, puedan ver la información de manera tal que sea sencilla para él, sencilla para tomar decisiones y para dar valor agregado, ¿sí? Entonces el tema de la visualización se ha vuelto un componente súper importante en todo el tema del análisis de los datos. Y por último, y no menos importante, sino pues mucho más importante, es el tema de la veracidad de la información. ¿Cuál es mi fuente de la verdad? Haciendo énfasis y compartiendo todo el tema de calidad de datos. ¿Sí? La fuente de la verdad, esta información que traigo y centralizo en modelos que realmente me pueden aportar al tema de visualización y de la toma de decisiones, ya sea de un área en específico de una compañía completa. ¿Cuál es esa fuente de la verdad? Si se ha hecho revisión a nivel de calidad de datos, de que la información que se ingresó desde el momento en que entró al sistema de información, realmente la información que yo necesito, ¿sí? Y todo ese tema de calidad de datos entra a ser un componente súper importante en temas de seguridad, confidencialidad, completitud de los datos, ¿sí? Indicar, por ejemplo, que si yo en un sistema de información lo que ingreso he colocado una parte para que me coloquen la dirección, realmente sea una dirección lo que se coloca. Y cierto, ese tipo de validaciones me permiten presentar una información veraz, ¿sí? Las validaciones a nivel de cifras, de mi compañía, lo que facture, que realmente sea lo que estoy mostrando y no que me lleve a tomar decisiones que no son las correctas. Pero bueno, teniendo en cuenta esa clasificación, digamos que uno hace en el tema de la exploración de los datos y esta clasificación que estamos hablando en el tema de aprendizaje supervisado, pues entonces tenemos dos componentes que ya que se están mencionando, que es el tema de planificación binaria. Básicamente la clasificación binaria es un método de aprendizaje de la máquina donde las categorías pues están predefinidas, ¿sí? Recuerden que el aprendizaje supervisado es un aprendizaje guiado desde el ser humano hacia la máquina y se utiliza principalmente para caracterizar o categorizar nuevas observaciones probabilísticas en dichas categorías. Cuando solo hay dos categorías, el problema se conoce como clasificación binaria. Entonces estamos hablando de ese enfoque. Pero no siempre, para todo el análisis de sentimientos o el análisis de datos,
vamos a tener dos componentes, positivo, negativo, 0, 1, no, ¿sí? También podemos tener entonces lo que se denomina o se llama clasificación multiclase. ¿Qué es la clasificación multiclase? Es una clasificación o es una tarea de la clasificación con más de dos clases, entonces ya no tenemos el 0 o el 1, ¿sí? Sino que tenemos más componentes, diferentes tipos de reacciones que debemos entrar a analizar. Por ejemplo, cuando uno está clasificando todo el tema de conjuntos que tenemos, por ejemplo, frutas y verduras, y entre las frutas tenemos naranjas, manzanas, peras. Entonces ya tengo diferentes componentes que yo necesito reunir con sus características, perdón, o categorías similares para poder hacer el análisis de datos. Esa es la clasificación multiclase. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo ese tema del el procesamiento del lenguaje natural y de estas metodologías de aprendizaje supervisado, entonces ya nos enfocamos un poco más en una subtarea o una actividad que se enfoca para el tema de análisis de sentimientos, perdón, que se enfoca en el aprendizaje supervisado, que es el tema de análisis de sentimientos. ¿Sí? Básicamente, que es el análisis de sentimientos o análisis de textos también se le denomina, combina el procesamiento del lenguaje natural, que ya veníamos hablando de él, y técnicas de Machine Learning para asignar puntuaciones ponderadas de sentimientos, ¿sí? De reacciones a las entidades o temas y categorías dentro de una oración o una frase, ¿sí? Cuando yo estoy, pues, no solamente el análisis de sentimientos se hace sobre reacciones que tenemos en redes sociales, sino sobre diferentes textos, comentarios que están relacionados con algún post, con alguna publicación, ¿sí? Donde estamos buscando interpretar o que la máquina ya haga una interpretación automatizada de qué es lo que se está queriendo decir en ese momento, en ese comentario que se está realizando, ¿sí? Eh, la carga subjetiva en este caso, implícita en estos procesos, impide definir con precisión qué se entiende por sentimiento o emoción. Ya vamos a hablar de todo el tema subjetivo, que es súper importante cuando nosotros estamos hablando de análisis de sentimientos. Con un aumento en las actividades de las redes sociales, entonces, actualmente, este tema de análisis de sentimientos ha tenido un auge mucho más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque las emociones son vistas como productos muy, muy valiosos desde perspectivas comerciales. Entonces, yo quiero saber cómo se identifica o cómo identifica un grupo de usuarios o mi mercado como tal, mi mercado objetivo, un producto o un servicio que yo estoy ofreciendo o una política pública que estoy estableciendo a nivel gubernamental, ¿sí? Cuando yo evalúo cuidadosamente la opinión y los sentimientos de las personas, las empresas pueden, pues, averiguar razonablemente qué piensan las personas sobre eso que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Y hacer retroalimentaciones. Entonces, ya como lo decía Paul Hoffman, si deseas comprender a las personas, especialmente a tus clientes, entonces debes ser capaz de poseer una gran capacidad para analizar tus textos, ¿sí? Una gran capacidad para reconocer todas esas reacciones que están interpretando en las diferentes publicaciones o campañas de mercadeo que nosotros estamos utilizando en una compañía. El análisis de sentimientos o análisis de textos también tiene estos diferentes, se conoce con estos diferentes nombres, diferentes esquemas, y algunos agregan, ¿no? Agregan diferentes técnicas y metodologías, algoritmos, tipos de revisiones adicionales, pero todos van enfocados hacia lo mismo. También se le puede llamar análisis de sentimientos, minería de opinión, análisis de la subjetividad, brand monitoring, buzz monitoring, conversation meaning, online consumer intelligence, user generate content, ¿sí? Estas técnicas de minería de opinión o de análisis de sentimientos lo que buscan es tener en cuenta también todo el tema del contexto desde el cual el usuario se manifiesta. Es súper importante tener ese punto en cuenta debido a que la interpretación de las palabras van muy ligadas
más allá del estado de ánimo de la persona, es en el contexto en el que se está respondiendo, en el que se está hablando sobre el tema, ¿sí? Debido a que existen palabras que presentan orientaciones semánticas en sí mismas, como es el caso, por ejemplo, de los términos pobre o excelente. Dependiendo del contexto, pobre significa una cosa y excelente pues también significa. Uno normalmente cuando hace esa validación de esas dos palabras, por ejemplo, uno diría que pobre está mal, pero si estamos hablando, digamos, bueno, no está mal, pues digamos, es un concepto algo negativo cuando estamos hablando, por ejemplo, de riqueza, ¿sí? Pero si estamos hablando en otro tipo de contexto, pues entonces significa otra cosa. Son términos que tienen implicaciones negativas y pueden tener una interpretación positiva también. Entonces, en función del contexto en el que se utilicen estas palabras, nosotros podemos hacer el análisis y tenemos que guiar, entonces, en ese caso, el sistema de información sobre cómo se debe interpretar este tipo de términos, ¿sí? A estos términos, cuando hay que hacerles ese tipo de interpretación, se les conoce comúnmente como expresiones polares. ¿Qué aplicaciones tiene en este caso entonces el análisis de sentimientos? Como lo venía mencionando anteriormente, pues existen una gran cantidad de campañas o de temas en los cuales yo puedo aplicar todo el tema de minería de opinión, análisis de sentimientos. Entonces, en opiniones públicas, estudios políticos para elecciones, en el momento de las elecciones en Estados Unidos, cuando se lanzó Obama la primera vez y la segunda también, se utilizó mucho todo el tema de Big Data y análisis de sentimientos para conocer las reacciones de los posibles votantes en los diferentes estados en Estados Unidos, ¿sí? Y con eso generar diferentes propuestas y las presentaciones ir enfocadas a esos temas que eran de particular importancia para toda la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces, a nivel de estudios políticos es muy ganador el tema de análisis de sentimientos, ¿sí? La aprobación es aprobación de programas o políticas públicas con todo el tema, por ejemplo, de las restricciones que se han venido manejando actualmente, ver ese tipo de reacciones en redes sociales que hablan sobre algún tema, alguna restricción, por ejemplo, ahora con el tema de las cuarentenas y la pandemia a nivel mundial, ¿cierto? Ver cuáles son las reacciones para saber si la política pública en este caso o, digamos, el programa que se está sacando para, digamos, disminuir el nivel de contagios, si está siendo bien adoptado o no por las personas, cuáles son las diferentes críticas y revisar si las diferentes entidades gubernamentales pueden, digamos, solventar esas críticas que se están realizando, por qué, si el programa es bien recibido o no es bien recibido. Igual a nivel de restricciones, pues siempre es muy, muy complejo el tema, pero sí se pueden dar diferentes enfoques o complementar esos diferentes programas teniendo en cuenta este tipo de situaciones, ¿sí? Este tipo de análisis. Hay que tener en cuenta que las emociones y los sentimientos son cualidades que al final representan el grado de afectividad que tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué se refleja con ese grado de afectividad? Pues reflejamos principalmente todo el tema de estados de ánimos, ¿sí? Al expresarnos, nosotros lo que hacemos es manifestamos nuestro estado emocional y en función de esto, nosotros tomamos diferentes actitudes. La minería de opinión o el análisis de sentimientos representa ese estudio computacional de esas actitudes que nosotros vamos tomando y evaluamos con respecto a una entidad y sus aspectos todas ese tipo de situaciones. La entidad en este caso que estaba mencionando se refiere a productos, servicios u organizaciones o personas determinadas, ¿sí? Figuras públicas, también van muy enfocadas a ese tipo de temas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer el análisis de sentimientos, entonces tenemos diferentes metodologías de clasificación. Por eso, cuando estamos mirando todo el punto de aprendizaje supervisado, ¿sí? Entonces hablábamos de clasificaciones y de regresiones. Cuando nosotros
vamos a implementar todo el tema de análisis de sentimientos, hablamos principalmente de clasificaciones, ¿sí? ¿Cómo clasifico yo un texto o ciertas palabras que me ayudan a identificar los comportamientos de mis clientes, de la ciudadanía, entre otros, ¿sí? Y para ello, entonces, pues hemos dividido, de acuerdo, digamos, a toda la investigación que se ha realizado sobre este concepto, en estas etapas que están aquí en el slide, ¿sí? Entonces comenzamos con el tema de la clasificación de la subjetividad. Esta tarea principalmente permite distinguir entre comentarios que expresan una opinión sobre un asunto determinado de aquellas que se limitan a narrar solamente ese asunto, ¿sí? O a narrar un hecho sin brindar un punto de vista. Revisar cuál es la subjetividad, ya vamos a detallar un poco más este método de clasificación. Luego de eso, y de tener en cuenta todo el tema de subjetividad, nosotros pasamos a revisar cuál es la intensidad y clasificamos la intensidad de los diferentes comentarios que se están dando en las redes sociales. Entonces, esta tarea de clasificación de la intensidad pretende clasificar los textos de entrada, entonces, de acuerdo a la intensidad emocional expresada. Nosotros le indicamos en este cuadro al lenguaje de máquina cómo identificar esa intensidad, cómo identificar que esa emoción es fuerte o es una emoción débil, cómo identificar y que realmente me está dando un concepto positivo o un concepto negativo o simplemente es una posición netamente neutra, ¿sí? Los estudios de clasificación de intensidad se basan en que hay palabras que poseen mayor carga emotiva que otras. Eh, por ejemplo, digamos la palabra cáncer y la palabra resfriado. Cada una tiene, digamos, una intensidad mucho más alta que la otra. Por ejemplo, si cuando uno está tocando el tema se menciona la palabra cáncer, la emotividad es mucho más diferente, pues que estamos hablando de un simple resfriado, ¿sí? Las personas le colocan mucho más cuidado, hay un proceso de investigación más profundo cuando estamos hablando de la palabra cáncer y es un tema que pues, se le pone mucho más cuidado cuando estamos hablando de un simple resfriado porque digamos que ya tiene su cura, entonces esa intensidad sobre esa palabra es menor, ¿sí? También entramos a evaluar todo lo que son los tópicos y las características. Cuando hablamos de tópicos y características, estamos hablando de cómo yo determino distintas características o distintos enfoques sobre un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, estamos hablando de, supongamos, mi compañía lo que hace es fabricar productos. Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación de tópicos y características, supongamos, entre los comentarios, dice, es que dura muy poco, se daña muy rápido, no es ajustable. Todo ese tipo de características del producto son las que se entran a revisar acá, en el tema de la evaluación de tópicos y características. ¿Sí? Pero se entran a revisar, pues obviamente, en el tema de las opiniones en los diferentes sistemas de información que yo estoy explorando, ¿sí? Ya sean redes sociales o en encuestas de satisfacción del cliente, en algún otro webinar, alguna presentación, los comentarios sobre los mismos, sobre videos, sobre imágenes que se publican, todo ese tema de las publicaciones. Entonces, ese análisis, esa investigación en este punto se hace básicamente sobre las características del servicio o del producto que yo estoy promocionando en mi publicación. El siguiente, digamos, paso o la siguiente metodología que se pasa a revisar es todo el tema de la clasificación de la polaridad, ¿sí? La clasificación de la polaridad me determina o me esquematiza unos ciertos resultados para conocer si es positivo o si es negativa la opinión que se está proporcionando.
aborda dos aproximaciones que permiten capturar el significado emocional de un texto, ¿sí? Esas metodologías también pueden ser supervisadas o no supervisadas. Cuando estamos hablando de aprendizaje no supervisado, el lenguaje de máquina hace sus propios análisis, digámoslo así, previos, y no requiere de una guía inicial por parte del usuario. Pero luego de varios, digamos, ensayo y error, de hacer pruebas y de hacer análisis, va aprendiendo sobre el comportamiento, en este caso, de los textos. En este caso, nosotros, para el tema de análisis de sentimiento, nos enfocamos mucho más en buscar que sea supervisado. Nosotros le damos las condiciones al lenguaje de máquina en este caso. Muy bien. Bueno, luego de ese proceso, hacemos un análisis y la explotación de los datos como tal para revisar cuáles son las reacciones que se están haciendo. ¿Sí? Volviendo a las metodologías, la primera que habla de clasificación de la subjetividad, lo que me permite esta clasificación es distinguir comentarios que expresan una opinión sobre un asunto determinado, pero ser lo que les decía inicialmente, si es una opinión o simplemente estamos narrando un hecho, ¿sí? Cuando estamos revisando esta clasificación de subjetividad, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los dos enfoques que tenemos en las diferentes oraciones o en los diferentes textos de las publicaciones, ¿sí? Cuando es una clasificación, o bueno, cuando el comentario es objetivo y cuando el comentario es subjetivo. Si nosotros consideramos bajo las variables que estamos proporcionando que es subjetivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todo depende del contexto. Y algo que ha sido muy complicado para hacer análisis de sentimientos es el tema, por ejemplo, de los sarcasmos, ¿sí? Yo puedo estar diciendo en un comentario, ah, sí, muy buena su política, pero lo estoy diciendo, digamos, en modo sarcástico. Ese tipo de interpretaciones se revisan en este componente, ¿sí? Y hay que explicarle o especificarle ese tipo de variables al sistema de información, ¿sí? Dependiendo del contexto en el que se esté hablando, ¿sí? Dependiendo de la posición que tome, en este caso el usuario o el cliente, se hace esa clasificación subjetiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que los resultados dependen de gran medida o de la definición de subjetividad que yo esté dando, ¿sí? Cuando se anotan los diferentes textos. Ahora, el siguiente punto que se manejaba era el tema de la clasificación de la intensidad. Entonces, como le mencionaba, si por ejemplo en un foro la intensidad de la opinión puede cambiar constantemente dependiendo de ese contexto que ya veníamos analizando en la clasificación de la subjetividad, de cómo se va desarrollando las diferentes conversaciones o los diferentes comentarios sobre una publicación. Entonces, la intensidad me está diciendo hacia dónde va la tendencia del análisis de los comentarios o de los textos que están colocados en la publicación. ¿Sí? Los argumentos utilizados durante la discusión son lo suficientemente fuertes para cambiar, digamos, la fuerza de las opiniones, y está basado en cómo yo identifico las diferentes palabras o las diferentes frases que se están colocando en los comentarios. ¿Sí? Para eso, entonces, la intensidad se divide o se categoriza dependiendo de estos puntos que están mencionados aquí en el slide. Entonces, cuando yo voy a entrar a revisar unos comentarios, reviso, por ejemplo, palabras que son intensificadores o reductores. Aquí podemos ver ejemplos de intensificadores, por ejemplo, la palabra muy, más, bastante, aumentan la intención del verbo que yo estoy mencionando en la frase, ¿sí? Cada intensificador tiene su respectivo puntaje de modificación, ¿sí? Normalmente se le da un puntaje. Entonces, por ejemplo,
por ejemplo, la palabra malo, digamos, yo le doy un puntaje de -3, ¿sí? Porque al final, pues, digamos que es una palabra que me está denotando algo que no está bien, ¿sí? Pero si adicional a la palabra malo, previamente está la palabra muy, entonces ese puntaje del intensificador o de la palabra como tal debe aumentar. Entonces en este caso ya no sería -3, sino que le doy, por ejemplo, un -4. Muy malo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos intensificadores. Pero todo lo contrario entonces pasaría en el caso de los reductores, ¿sí? Si tenemos algo bueno, o poco menos, o casi, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿sí? Yo le doy un puntaje de +2, ¿sí? Perdón, si le doy poco bueno, digamos, tiene un puntaje de +2. Si el reductor no existe en mi frase, entonces ya la palabra bueno tendría un puntaje mucho más alto, por ejemplo, un puntaje de +3. Para después yo luego ponderar y revisar si ese texto realmente tiene una connotación muy positiva o muy negativa, ¿sí? ¿Qué más se debe revisar cuando estamos haciendo ese análisis de los diferentes textos o los comentarios y las reacciones digamos, en redes sociales o en los diferentes textos de las publicaciones? Las mayúsculas, sí, como pues, está ahí en el slide, normalmente se usan para enfatizar en algo, ¿sí? Aumentan el sentimiento del mensaje. No sé si han escuchado que, por ejemplo, cuando uno está hablando escribiendo por algún medio de comunicación, ya sea WhatsApp o cualquier otro en donde se comparten textos, que cuando uno escribe la palabra completa en mayúscula, denota o se estaría interpretando como si te estuvieran alzando la voz, ¿sí? Aumentando el tono de la voz o si estuvieran gritando, pues como se dice coloquialmente, ¿sí? Cuando se detectan las mayúsculas en las palabras más de 2 letras, ¿sí? De manera, hay que revisarlo. O sea, no solamente en mayúscula inicial, sino cuando ya más de 2 letras en una palabra tienen mayúscula, hay que empezar a hacer un proceso de clasificación si realmente entra en un intensificador, ¿sí? Si la palabra realmente lo que estaba buscando era aumentar el grado de opinión de lo que se está diciendo. Cuando ya la encontramos totalmente en mayúscula, entonces el peso de esa palabra cambia totalmente y ya se puede utilizar en este caso como un intensificador, ¿sí? Un hola es como en mayúscula, como si te estuvieran gritando hola, para que coloques pues un poco de cuidado y des una respuesta más rápida. Listo. Ahora, otro de los componentes que hay que tener en cuenta cuando estamos clasificando la intensidad del texto son los signos de exclamación. Esos signos de exclamación pues nos ayudan también a revisar que es algo urgente lo que se está diciendo o busca intensificar el nivel de la palabra. Entonces, si el mensaje es negativo, por ejemplo, y se utiliza un signo de exclamación, va a aumentar la negatividad de esa frase que se está colocando allí, ¿sí? Cuando ya hacemos el análisis hay que poner mucho cuidado sobre el comentario que está llevando ese signo de exclamación, ¿sí? Pero si el mensaje es positivo, el signo de exclamación lo que te está dando es, no se puede ser una felicitación, una muy buena recomendación o una muy buena aprobación sobre tu producto o tu servicio, ¿sí? Y por último, entonces tenemos el tema de caracteres repetidos. Entonces, también intensifican el nivel de la palabra que se está escribiendo. Por ejemplo, el hola con muchas A intensifica el grado que se está dando sobre la palabra como tal, ¿sí? O pues en inglés, digamos, se escriben cool con muchas O, intensifica la palabra, ¿sí? El great con muchas A ayudan a interpretar de que se le está dando, digamos, se le da un puntaje mucho más alto a esa palabra para conocer si digamos, el comentario es
positivo o negativo. Si yo escribo bad con muchas A, o si ya escribo very bad, hay que ponerle cuidado a ese tipo de comentarios que se están realizando porque está utilizando varios intensificadores, ¿sí? Ese tipo de clasificación se debe revisar a fondo. Lo que hablábamos ahora sobre la clasificación de lo que es el tema de tópicos y características va muy enfocado a cuando yo estoy dando una opinión sobre algo que hace referencia principalmente a mi producto, ¿sí? Entonces, este tipo de sistemas de clasificación suelen evaluar documentos que recogen opiniones netamente sobre el producto, ¿sí? O el servicio, donde los aspectos del mismo condicionan mucho más que el resto de la frase, ¿sí? Que el resto del mensaje, el resto del comentario que yo estoy revisando o que mi sistema autónomo en ese caso está revisando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que mencionábamos ahora sobre el tema de durabilidad, no, por ejemplo, no dura lo suficiente y le coloco un signo de exclamación. Entonces, durabilidad como una de las características del producto, hay que entrar, pues digamos, a revisarlo y en este caso el lenguaje de máquina me va a proporcionar en la visualización algún tema con respecto a la durabilidad del producto, ¿sí? Tiempos de espera muy largos, por ejemplo, con el tema de servicios, en los diferentes CRM que me proporcionan ese tipo de información, cuando estoy haciendo encuestas de satisfacción del cliente, entonces hacer análisis o hacer revisión sobre los tiempos de espera en algún servicio, digamos en alguna caja de pago, sobre la solicitud de algún producto nuevo en mi compañía, sobre la solicitud de un nuevo servicio, tardan demasiado en el proceso de instalación, por ejemplo, son ese tipo de frases que van de la mano sobre lo que yo estoy ofreciendo principalmente y no sobre los diferentes usuarios que participan en la prestación del servicio como tal. ¿Sí? Ejemplo, tardan demasiado en hacer el proceso de instalación. Si yo estoy revisando, digamos, ese texto sobre el comentario que se hizo, digamos, en la red social, hay que tener mucho cuidado en la interpretación y volvemos al tema de los contextos. Si yo digo tardan demasiado ¿en qué? Cuando el técnico ya está haciendo la instalación del servicio en mi casa o la programación para que el técnico vaya hasta mi casa e inicie el proceso de instalación del servicio que yo solicité. Entonces, observen que para el análisis de sentimientos el contexto es muy importante para identificar y darle al lenguaje de máquina la interpretación de lo que debe indicar allí sobre la prestación del servicio, ¿sí? Ya cuando complementa o se complementa el comentario indicando que es en llegar a la casa, entonces ya la interpretación es un poco diferente y el nivel de intensificación de la frase pues se reduce un poco o cambia de enfoque hacia ya más el área técnica, ¿sí? A los que están programando los técnicos. Hay pilas que se está demorando mucho en llegar hasta el hogar del cliente para hacer el proceso de instalación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay disponibilidad de técnicos y empezamos a hacer estrategias y a tomar decisiones sobre esa disponibilidad. Listo. Ahora, cuando estamos hablando ya del tema de la clasificación de la polaridad, entonces hablamos de cuando el mensaje es positivo, cuando es negativo y cuando es neutro, ¿sí? Cuando es positivo, pues recuerden nuevamente que el contexto vuelve a regir sus condiciones sobre el comentario que se está realizando, positivo o negativo, no importa, siempre hay que tener muy en cuenta cuál es el contexto en el que se está realizando la publicación. Dependiendo, pues, de la publicación en la que se está haciendo el comentario, nosotros le damos un puntaje a este tema y ese es básicamente el tema de la clasificación de la polaridad. De un 1 a un 0
dependiendo, un 1, un menos 1 y 0, dependiendo del tipo de palabra que se utilice sobre la publicación. Okay. Digamos, por último, este punto, para nosotros empezar a hacer el análisis, debemos tener en cuenta los siguientes pasos para hacer, digamos, para llegar a nuestro modelo de datos final sobre todo lo que estamos recolectando en los diferentes textos de nuestras redes sociales, ¿sí? Lo primero que nosotros necesitamos hacer es un filtrado de los datos. Cuando yo estoy haciendo un filtrado de los datos, es empezar a agrupar las palabras claves para yo descartar el contenido que no deseo. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de las V ahora al principio sobre el tema de Big Data o de BA y BI? Cuando yo tengo una gran cantidad de datos, en este caso, tengo una gran cantidad de palabras porque yo lo que voy a entrar es a revisar textos principalmente. Cada una de las reacciones que hay en redes sociales se interpretan al final como variables. ¿Sí? El me gusta, me importa, no me gusta, me entristece. Todo ese tipo de reacciones que se dan en las diferentes redes sociales también están clasificadas como textos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito darles valor y segmentar primero cuáles son las palabras en las cuales yo me voy a enfocar. El me gusta digamos, es una palabra positiva y es un intensificador positivo porque me gusta, además de eso, pues viene acompañada, ¿sí? Y da apropiación sobre la reacción que se está teniendo. Me gusta a mí, me gusta. Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar a sacar cuál es, digamos, mi fuente de la verdad y cuáles son los datos que yo necesito para hacer mis interpretaciones. Posterior a revisar cuáles son las palabras que necesito y descartar todo el contenido que no es el deseado, establezco categorías dependiendo de la polaridad que representen esas diferentes palabras. Entonces, bueno va en tema de polaridad positiva, malo en otro, regular, etcétera. Las voy clasificando dependiendo de la intensidad y del enfoque que tengan las diferentes palabras para mí, ¿sí? Para mi compañía, para mi institución, cómo se hace esa interpretación, porque recuerden que todo ese lenguaje es guiado por nosotros, entonces nosotros somos los que entregamos las diferentes guías para que él interprete, para que el lenguaje interprete. Luego de que yo ya tengo definidos cuáles son los datos o cuáles son las diferentes palabras que yo voy a entrar a analizar de mis diferentes publicaciones, entonces empiezo a realizar todo el tema de extracción del contenido, ¿sí? Y para la extracción del contenido, generalmente se pueden utilizar herramientas de ETL por si ese contenido requiere de algún proceso de transformación, ¿sí? Entonces ya pasé por la filtración y eliminé todo el contenido no deseado. Ahora empiezo a trabajar con todo el contenido que sea de calidad. Pero cuando yo estoy hablando del contenido de calidad en el proceso de extracción, es aplicando eso mismo, esas normas de calidad de datos, ¿sí? Que las palabras estén completas, que se hayan traído de los campos que son en mi base de datos, que no haya campos nulos y si hay campos nulos, revisar el por qué hay campos nulos, si necesita un proceso de transformación porque el campo venía como un campo numérico, pero yo lo necesito como cadena para interpretarlo en mi herramienta de visualización, entonces implementar ese proceso de transformación sobre el tema de la extracción de los datos, ¿sí? Y generalmente la recomendación, digamos, si yo estoy extrayendo los datos de un data lake o de una laguna de datos, es empezar a generar los diferentes modelos, así como se utilizan en las metodologías CRISP de minería de datos, y hago una revisión completa o un proceso de evaluación sobre todos los datos que estoy trayendo para acumularlos y generar un modelo que sea el que me sirva para
tener en cuenta en la necesidad que tiene el negocio de análisis de los datos sobre el análisis de sentimientos en las publicaciones, ¿sí? Yo no me voy a llevar todos los datos, ya como hice filtración, hago la extracción para generar un modelo. Analizo ese contenido que extraje, ¿sí? Ese análisis de contenido lo puedo realizar teniendo en cuenta todos los tipos de sistemas estadísticos y de regresión para ver si esos datos se comportan como yo los necesito, ¿sí? Cómo los necesito para mi visualización y mi toma de decisiones, ¿sí? Si realmente sí me sirven o me estoy trayendo campos que nada que ver, ¿sí? En estos tres primeros puntos, lo que estoy haciendo es una revisión netamente de calidad, segmentación y calidad de los datos. Luego de hacer este proceso de revisión, de análisis, y comprender que realmente los datos que extraje son los datos que necesito, entro a hacer un proceso de limpieza, ¿sí? Revisar nuevamente que los datos que ya tengo en mi modelo inicial no se hayan colado con datos erróneos y que al momento de enviarlo a su categoría, si se hace un proceso de transformación, vaya a la categoría que es según la segmentación, vaya a la categoría que es según la polaridad que yo he establecido y según las reglas de intensificación o de intensidad que tienen las diferentes palabras que yo he marcado con esos niveles de intensidad. Por último, hacemos una revisión general del modelo de datos construido ya digamos, en mi data warehouse, donde los voy a seguir utilizando para que Tableau en este caso haga todo el proceso de visualización. Entonces, ese proceso de revisión lo que hace es buscar todos los aspectos que se deben mejorar, ¿sí? O revisar si al final necesito otros campos para complementar el análisis que yo estoy realizando. De pronto encontramos una nueva palabra para incluir o para descartar, ¿sí? O de pronto nos damos cuenta que una palabra que yo había colocado, que era como positiva, realmente me estaba dando un concepto negativo en ciertos momentos, entonces la regla de validación que yo estoy colocando allí está errónea y no sirve para utilizarlo en nuestro modelo. Okay. Bueno, por último, resulta que existe un lenguaje estadístico que se llama R, que lo utilizamos mucho en temas de análisis para modelos estadísticos, valga la redundancia, con los cuales tiene compatibilidad Tableau. Y para las diferentes, digamos, redes sociales, R, con estas bibliotecas que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, si estamos hablando de Twitter y de Facebook, utiliza estas bibliotecas para hacer la extracción de los diferentes datos y para empezar a aplicar los diferentes modelos estadísticos de análisis de la información, ¿sí? R también permite por medio de funciones integradas como script que tiene Tableau, hacer de una vez todo el proceso de la metodología estadística interpretada hacia los datos, sin necesidad de empezar a crear campos calculados adicionales para mostrarse en Tableau, sino que R nos da la posibilidad, ya siendo un lenguaje avanzado, de traernos ya toda esa proyección o esa descripción estadística a nivel de datos y solamente nosotros arrastramos y soltamos en Tableau para mostrar la visualización. Una de las redes sociales que es muy interesante para poder manejar porque digamos que no tiene tantas restricciones es el tema de Twitter, por eso lo coloqué aquí como herramientas, aquí pues centrándonos un poco en el tema de Twitter. Y Twitter también tiene entonces unas APIs que me permiten hacer la extracción de los diferentes datos y utilizarlos como fuente de datos para empezar a clasificar las diferentes palabras y las diferentes reglas de contexto. Esas APIs, entonces tenemos la API de Streaming API. Streaming API en Twitter proporciona un flujo continuo de tweets para conformar un subconjunto de datos en formato JSON. Recuerden que el formato JSON pues, tiene una gran variedad de tipos de datos que se pueden vincular en cada uno de ellos, ¿sí?
Esta API proporciona ese flujo de datos casi en tiempo real de todas las publicaciones que se van haciendo en Twitter y lo hace por medio de una conexión HTTP que está activa según el tiempo que nosotros establezcamos, ¿sí? Tenemos otra API que nos ayuda también a hacer extracción de datos en Twitter y es el tema de Search Twitter API, ¿sí? Esta API lo que hace es que suministra los tweets publicados en los últimos 7 días de acuerdo a la consulta realizada o las palabras que yo esté buscando o a la persona o el hashtag, por ejemplo, o la frase que yo esté necesitando consultar y nos da la posibilidad de recuperar hasta los últimos 8.000 mensajes aproximadamente, ¿sí? De lo que yo estoy consultando y entrega también el subconjunto de datos, los entrega en formato JSON o Atom, permite que nosotros podamos realizar filtros por lenguaje, dependiendo pues el tipo de idioma que se esté utilizando, y por localización. Puede hacer hasta 150 peticiones por hora, por usuario o por IP a las consultas que nosotros estemos proporcionando. Este tipo de API, muy interesante para hacer la extracción de datos en esta red social. Y por último, entonces tenemos la REST API en Twitter. Esta permite consultar en toda la base de datos disponible en Twitter y puedo recuperar los últimos 3.200 tweets de acuerdo a la consulta que yo desee realizar, ya sea sobre un perfil, sobre un tema en concreto, un producto, una compañía, una institución, etcétera. Ya yo segmento la consulta dependiendo de lo que necesito y también soporta los diferentes formatos de extracción de datos, entonces formatos JSON, XML también están allí, Atom, RSS, ¿sí? De la misma manera que esta API anterior está limitada por la cantidad de peticiones que yo puedo realizar por hora, que son 150 aproximadamente, también por usuario o por IP. Y por último, la herramienta más importante para el tema de visualización, pues entonces tenemos a Tableau, que tiene compatibilidad a nivel de conexión en fuentes de datos con el lenguaje R directamente por sus scripts o con las API de Twitter, las que tenemos aquí pues, mencionadas son algunas, pero pues también tiene compatibilidad pues, con la mayoría de APIs que tenemos. Esto es básicamente lo que se quería contextualizar sobre el análisis de sentimientos. Temas prácticos no se verán en esta charla. La idea era dar un enfoque básico de cuáles son los conceptos que se deben tener en cuenta cuando se va a hacer revisión de análisis de sentimientos o de reacciones sobre alguna publicación o campaña que se tenga de marketing en las compañías o en las instituciones públicas y de gobierno. Básicamente hasta aquí pues llegaría nuestro webinar del día de hoy. Las consultas pues las vamos a revisar por el chat, las que se coloquen y de todas maneras pues tienen el contacto de Viviana, que es nuestra coordinadora de marketing, para hacerles llegar las respuestas necesarias a las consultas o a las dudas que tengan sobre este tema y profundizar un poco más en ello. Perfecto, Orlando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Terminamos entonces puntualmente. Si tienen dudas, inquietudes o preguntas, por favor la pueden realizar a través de viviana.campos@solex.biz y para acceder a este webinar y a otros webinars más on demand, pueden consultarlo a través de solex.biz/webinar.